Hola, creo que ya estamos, ¿no? Sí, sí, ya estamos. ¿Me escucháis? Perfectamente. Sí. Perfectamente, muy bien. Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro digital que vamos a celebrar hoy, que se llama Los 50 son los nuevos sí cuentan y que está organizado por Alares. Me voy a presentar antes de nada, soy Marta Suárez, redactora del periódico Entre Mayores. Y antes de comenzar, quería agradecer precisamente a Alares permitirnos moderar este encuentro y participar como medio de comunicación oficial. Voy a presentar a las tres personas que están aquí, al otro lado de la pantalla, a mi lado, que son Luis del Castillo, fundador y CEO de Silver Money. Buenos días, Luis. Buenos días, Marta. Mar Ugarte, gerente y adjunta a la presidencia en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Buenos días, Mar. Buenos Y días. responsable del Departamento de Teleasistencia de Alares. Con Buenos todos ellos vamos a hablar de, buenos días, Judith, con todos ellos vamos a hablar de un tema muy concreto, que es la industria senior que queremos. Es decir, la industria senior actual, pero también la que dibujaremos en los próximos 30 años. Además, el debate lo vais a poder seguir por redes sociales a través del hashtag Observatorio Alares y también un poquito más adelante les explicaré cómo pueden insertar sus preguntas a través de este chat que tenemos aquí abajo. Antes de nada, para introducir este tema que vamos a tratar hoy, me gustaría poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de industria senior. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la década del envejecimiento saludable 2021-2030. Este decenio de envejecimiento saludable supone una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ya que en la actualidad hay 1.000 millones de personas en el mundo que superan los 60 años. Dicha cifra representa el 13,5% de la población en el mundo y en 2030 se estima que esta población aumente hasta un 56%. Es decir, en 2050 se espera alcanzar los 2.100 millones de personas mayores de 60. Está claro que nos tenemos que preparar para ello. Asimismo, voy a dar otro dato importante que es relativo al documento España 2050, Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo. Es un documento que se acaba de presentar recientemente y que recoge determinados puntos que nos resultan de interés. Más de 100 menciones al envejecimiento de la población. El envejecimiento demográfico tendrá un impacto directo sobre nuestra fuerza laboral. En 2050 se espera que 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años, cuando hoy es de 1 de cada 5. La clave de bóveda de este nuevo paradigma es el concepto precisamente de envejecimiento activo, entendido este como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas a medida que envejecen, con el fin de mejorar su calidad de vida y su bienestar. De hecho, hay un capítulo íntegro dentro de esta estrategia, que es el desafío número 5, que se titula Preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad más longeva, y abarca puntos como un plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, que vamos a ver algunos de esos puntos aquí, y una mención a la nueva economía de los cuidados, así como a las pensiones y al sistema de salud, entre otros temas. Y bueno, no me voy a extender más, simplemente quería dar estos datos para dar unas pequeñas pinceladas y introducir el debate que vamos a tratar hoy. Les recuerdo que en la pantalla inferior tienen una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas. Ahí pueden dejar sus preguntas y darles a enviar, y cuando terminen las intervenciones, pues lo que nos dé el tiempo, pues las llevaremos a cabo. Vamos a empezar con Luis, le voy a dar su turno de palabra. Luis del Castillo tiene una trayectoria profesional. Durante las últimas 2 décadas se ha centrado en el impulso de la Silver Economy, así como en la transformación digital de los senior, con proyectos diseñados y desarrollados por él mismo a organizaciones europeas y norteamericanas como Doro, Aging 2.0, Older Adults Technology Service, y en la actualidad preside la comisión de Silver Economy en el clúster Mad FinTech y también forma parte del Comité de la Economía Digital de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Así, muy rápidamente. Luis, buenos días y le dejo el turno de palabra. Muy bien, pues Marta, muchísimas gracias por tu introducción. Habéis querido que comentar un poco con vosotros el contexto de la Silver Economy. Yo creo que lo mejor es empezar definiendo qué es la Silver Economy, ¿no? Yo entiendo que, y siempre comento, que la Silver Economy es el conjunto
de productos y servicios ofertados por las empresas, los profesionales y las administraciones públicas que están destinados a las personas mayores de 50 años. Lo de mayores de 50 años es porque es la definición que da también la Unión Europea por lo de silver, ¿no? El pelo ya con canas que aparece normalmente a partir de esa edad, ¿no? Y este conjunto de productos y servicios que están ofertados por empresas profesionales y administraciones públicas destinados a estos mayores de 50 años en su calidad de consumidores o usuarios. Si quieres que comentemos principales magnitudes de la Silver Economy, yo estoy encantado. Sí, sí, por supuesto. Continúo entonces comentando al respecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que para centrar las magnitudes de la Silver Economy, lo ideal sería hablar a dos niveles, a nivel de Europa y también qué cifras tiene la Silver Economy en España, ¿no? Si hablamos de Europa, el primer dato demográfico es importante porque los mayores de 50 años en Europa significan 200 millones de personas, que es casi el 43% del total de la población europea. Según las previsiones de la propia Unión Europea, dentro de 4 años, es decir, en el 2025, el 32% del PIB de la Unión Europea estará producido desde la Silver Economy. Fijaros qué dato más importante. Si estuviéramos pensando en que fuera un país, sería la tercera economía del mundo por PIB, esta cifra de la Silver Economy en Europa, ¿no? Solamente estaría superada por Estados Unidos y por China. Otro dato importante, se prevé que se creen 88 millones de puestos de trabajo a través de la Silver Economy en Europa, que significaría el 38% del total de puestos de trabajo en la Unión Europea. Y por último, otro dato que quiero aportar es que la capacidad de gasto que tienen los mayores de 65 años en Europa está estimada, según los estudios de la propia Unión Europea, en 4 billones con B de euros cada año. O sea, son cifras realmente importantes a tener en cuenta. Si hablamos en España, el mercado español de la Silver Economy, teniendo en cuenta las personas mayores de 50 años, como estoy diciendo, superaría los 19 millones de personas como mercado potencial, ¿no? Concretamente 19,3 millones, ¿no? Siendo su consumo un 13% superior a la media. Otro dato, anualmente las personas seniors gastan más de 40.000 millones de euros en la cesta de la compra. 40.000 millones anuales en cesta de la compra, ¿no? El 29% del gasto de los hogares tiene como sustentador principal a una persona mayor. Y si tomamos datos del INE de 2019, esa cifra asciende a 167.000 millones de euros anuales, ¿no? Y por último, en España, otro dato que es público es que el 40% de los seniors tiene ingresos superiores a los 25.000 euros anuales. Y de momento, Marta, si te parece, me quedo aquí o si quieres continúo y comento un poco la evolución en los próximos años que podría tener. Sí, me gustaría saber un poco, ya que hablamos, vamos a hablar de esta evolución un poco de la industria senior en las próximas 3 décadas, que no queda tanto. Me gustaría saber un poco la evolución prevista, la evolución que tenemos para los próximos años de este crecimiento de la Silver Economy. Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que España está en los puestos de cabeza del ranking mundial en longevidad y en esperanza de vida, la Silver Economy cada vez tendrá más peso, indudablemente, en la actividad económica. Y todos los stakeholders que estamos en torno y operamos dentro de la Silver Economy, vemos que hay áreas principales de actividad económica que se convierte luego en generación de riqueza para toda la sociedad, ¿no? Por destacar algunas de estas áreas, en primer lugar estaría el cuidado de la salud, tanto la salud preventiva para llegar en las mejores condiciones físicas y cognitivas allá la edad de jubilación y permanecer el mayor tiempo posible como personas con plena independencia. Esto por la parte de salud preventiva, pero también, y pensando más en las personas ya con algún grado de dependencia, estaríamos hablando de la telemedicina y de la teleasistencia y de la asistencia de última generación para la monitorización en el domicilio, pero también para combatir la soledad, que es una de las grandes lacras que ya está empezando a notarse mucho también en España, ¿no? Otra de las líneas de actividad económica desde la Silver Economy muy importante es la planificación financiera, incluidos, por ejemplo, seguros de dependencia para el futuro, ¿no?
Esta planificación financiera lo que va a garantizar es una mejor calidad de vida posible durante la jubilación y que se note lo menos posible esa disminución de ingresos al pasar de la etapa de trabajo activo a la jubilación, ¿no? Pero si hay personas que se encuentran con que sus ingresos, una vez jubilados, bajan mucho, hay alternativas. Por ejemplo, la hipoteca inversa, que es muy importante, toda vez que España, por cultura, donde más se ahorra es en vivienda, ¿no? Un dato que os doy, el patrimonio en vivienda de las personas mayores de 65 años en España supera los 620.000 millones de euros, ¿no? Y con esos 620.000 millones de euros, pues personas que tienen pensiones bajas pero tienen un gran patrimonio, lo pueden licuar a través de hipotecas inversas y mejorar sus ingresos mensuales, ¿no? Y su calidad de vida y su capacidad de vivir en mejores condiciones, ¿no? Otro área muy importante, la transformación digital, indudablemente. Estamos en una sociedad digital y cada vez se incorporan más personas seniors, ¿no? Pero las que ya están, las que ya son seniors, todavía queda mucha brecha digital por solucionar, ¿no? Más del 50% de las personas mayores de 65 años todavía no son ciudadanos digitales, ¿no? Es cierto que en el tramo de edad de 65 a 74 tienen cifras muy parecidas ya a la media nacional, pero estamos hablando no solo hasta los 74 años, sino bueno, en adelante ese tramo de edad, y es muy importante que también se incorporen, con lo cual hay una gran oportunidad para esa transformación digital de los seniors, ¿no? Y por terminar este apartado, pues estamos hablando también de la importancia del ocio para ellos, del turismo, indudablemente. No solo hablo de los viajes del Inserso que todos conocemos, sino cada vez hay más agencias y empresas especializadas en turismo para mayores de 60 años. Hablo de la vivienda adaptada y del urbanismo en lo que se considera las age-friendly cities. Y por último también añadir que Naciones Unidas en su objetivo número 8 de los ODS identifica 3 áreas que atañen a la Silver Economy. Por un lado, la promoción del envejecimiento activo y saludable, donde aquí hay muchas oportunidades para empresas que estén con programas y con servicios y productos enfocados al envejecimiento activo y saludable y a la longevidad. La segunda área sería el aprendizaje para todas las edades, incluido el aprendizaje digital. Y en tercer lugar también el fomento para el ahorro privado y la jubilación y prepararse para esa jubilación en las mejores condiciones posibles. Estos son 3 áreas identificadas por Naciones Unidas, como digo, en este objetivo número 8 de los ODS. Luis, una última cuestión. Hemos hablado de presente, hemos hablado de evolución, hablamos de reactivación económica. Me gustaría saber un poco el impacto en el ecosistema fintech y sobre todo introducirlo para mucha gente que a lo mejor pues, todavía no esté familiarizado con este concepto, como nos pasaba hace unos años con el concepto de Silver Economy, que lo hablábamos antes de empezar el debate, que nos sonaba como muy lejano y ahora ya es una realidad. Este ecosistema, ¿cómo impactará sobre la Silver Economy? Bien, por un lado, antes de entrar en la parte fintech, sí me gustaría comentar cómo la Silver Economy está contribuyendo a la reactivación económica y particularmente en España, ¿no? Además de que con carácter general cada vez se está poniendo más foco por parte de las empresas en diseñar productos y servicios hacia los consumidores mayores de 50 años, que son, como decía antes, según la Unión Europea, los que definen la Silver Economy. Eso con carácter general, pero si bajamos un poco más al detalle, desde la Silver Economy los seniors cada vez están adquiriendo mayores servicios digitales para el ocio, desde compra de series o películas a través de las plataformas que todos conocemos, de música o libros digitales, y también haciendo reservas de turismo. Y esto lo vamos a notar indudablemente en los próximos meses de una forma mucho más acusada al estar dejando atrás la pandemia gracias a la vacunación y lo que todos sabemos que está mejorando, ¿no? También para la mayor adquisición de productos, ¿no? Como pueden ser dispositivos tecnológicos, moda o incluso alimentación. Es decir, la pandemia ha contribuido a acelerar también en los seniors su inclusión digital, aunque todavía queda mucho, como decía antes, para llegar a cifras óptimas, ¿no? Pero esta parte ya es una parte en la que la Silver Economy está contribuyendo a esa reactivación económica, ¿no? Y luego hay otro dato muy importante, que más que hablar de reactivación, a mí me gustaría hablar
de mantenimiento de tantos y tantos comercios y empresas en España gracias a los pensionistas. Siempre hablamos de las pensiones como un problema y qué vamos a hacer con las pensiones a futuro y cómo se van a pagar y la pirámide poblacional y que es un gasto muy importante, y eso es verdad. Pero dejamos de lado otra parte muy importante, y es que los 114.000 millones de euros que se pagan en pensiones a los 7,8 millones de pensionistas mayores de 65 años están contribuyendo también a generar consumo, porque esas pensiones que llegan mensualmente a las cuentas bancarias de los pensionistas, poco dinero se queda ahí para ahorro. En general lo están utilizando para consumo, para comprar alimentación, para comprar moda, para pagar suministros domésticos, para viajes, para restauración, para ayudar a su propia familia. Entonces, me gustaría poner de relieve que las pensiones y los pensionistas también están ayudando a esa reactivación, a ese mantenimiento de muchos comercios y muchas empresas que gracias a los pensionistas están generando los ingresos y se están manteniendo. Y por último, si entramos ya en lo que decías, Marta, del fintech, del ecosistema fintech y que cómo impacta en la Silver Economy, yo estoy diciendo desde hace algún tiempo que la Silver Economy es el nuevo territorio fintech, ¿no? Fintech es el acrónimo de finanzas y tecnología. Cada vez están apareciendo más, hay más de 400 empresas fintech en España, la mayor parte son startups que han conseguido diseñar y desarrollar proyectos, productos, soluciones que aglutinan estos dos componentes, el componente financiero y el componente tecnológico, ¿no? ¿Por qué digo que la Silver Economy es el nuevo territorio fintech? Por una razón, y es que la mayor parte del ahorro en activos financieros y en productos de inversión que hay en España, fundamentalmente en la banca tradicional, la mayor parte de este volumen corresponde a los mayores de 65 años, ¿no? O mayores de 60 también. Como decíamos antes, son los que tienen mayor capacidad de consumo. Entonces, ¿cuál es, digamos, el reto que tienen las compañías fintech para acceder a estos ahorros? Pues la digitalización de los senos. Son compañías, son startups que lo que necesitan es que sus clientes interactúen con ellos utilizando la tecnología, ¿no? Y esto pues cada vez será una mayor realidad por esa transformación digital de los seniors y hacia dónde se va. Entonces yo animo a la industria fintech también a que diseñen soluciones fáciles de utilizar, que sean accesibles tecnológicamente para que faciliten esa inclusión financiera digital en los seniors. Todos ganarían, ¿no? Ganarían los seniors porque estarían accediendo a una serie de ventajas y beneficios que ahora no acceden porque no están familiarizados con el uso digital, ¿no? Pero también ganaría la industria fintech y ganaría toda la sociedad en la medida en que se están incorporando personas que son las que tienen un mayor patrimonio financiero y un mayor ahorro en estos activos financieros. Pues muchas gracias, Luis. Ya hay alguna pregunta que veo que nos están haciendo en referencia al tema que estás poniendo, pero si le parece vamos a pasar con los dos siguientes ponentes y después, lo que nos dé tiempo, haremos esas preguntas. Claro que sí. Vamos a hablar ahora de salud, hemos hablado un poco de economía, vamos a pasar un poco ahora al ámbito de la salud. En el documento que mencionaba anteriormente se explicaba precisamente que el envejecimiento traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero también notables desafíos para la sostenibilidad del estado de bienestar. De aquí a mediados del siglo, el gasto público en pensiones en España, y algo ya introducía Luis, podría incrementarse en hasta 5 puntos de Producto Interior Bruto. El gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto del PIB y el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia podría duplicarse. Estos son datos del Gobierno de España y de ellos y de otros muchos vamos a hablar con Mar Ugarte. Mar ha trabajado toda su vida defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, así como también de las personas mayores. Entre su experiencia profesional destaca la asesoría técnica y gestión de proyectos en la asociación Iru-Amavi, dedicada a niños afectados por daño cerebral, la dirección del Hospital Casa Verde y la dirección del Centro Neurológico de Navarra. Actualmente es gerente y adjunta a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, el CED. Buenos días, Mar. Buenos días. Pues muchas gracias. En principio, muchas gracias. Me ha encantado la ponencia de Luis, porque además es absolutamente positiva
y me ha encantado escucharte, la verdad es que sí. Bueno, en principio dar las gracias a Lares por invitarme a participar y voy a decir nada simplemente en una frase. En CEF, pues bueno, tenemos, al representar a la discapacidad, la dependencia y mayores, tenemos una visión no más sesgada, sino otra visión del envejecimiento y otra visión de las personas mayores. De todos modos, decir que el CED, el Consejo Español para la Defensa de Discapacidad y Dependencia, está compuesto por más de 3.000 entidades, federadas o no, que se dedican bajo cualquier formato jurídico, porque tenemos desde fundaciones, asociaciones, empresas, patronatos, colegios profesionales, sindicatos, todos dedicados a eso, en toda la etapa de la vida, desde que un niño nace y pueda tener cualquier tipo de vicisitud, aunque sea o puede ser por nacimiento o adquirida, hasta lo largo de su vida. Y concretamente una parte son los mayores, ¿no? Los mayores, cuando, bueno, pues aparte de la entrevista que hice un día con Marta, hablando de mayores, pues también pensé un poco de dónde partimos ahora mismo, ¿no? Yo estoy convencida de lo que cuenta Luis, creo en ello absolutamente y tengo esa visión y tenemos esa visión lo que estamos viendo a los mayores de aquí. Vamos a ver los siguientes 30 años en los que me incluyo, si puede ser y tengo la suerte de llegar, pues se me encontraré, ¿no? Pero ¿de dónde partimos? Pues partimos yo lo había dividido un poco la presentación en dar en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla todas las personas y también los mayores, ¿no? En salud, accesibilidad, familia, estilos de vida y sociedad. Es decir, realmente nuestros mayores hoy en salud, los perfiles que tenemos son perfiles de mayores pluripatológicos, de larga evolución, sus patologías, y derivando casi siempre y directamente en dependencias funcionales. Vale. Los datos que tenemos nosotros sobre los mayores de 65 años es que de esos 9 millones de mayores que hay en España, 2,5 millones tienen alguna discapacidad. Y de esos el grado de dependencia supone un 30% de la población. Esto sanitariamente, si yo lo comparo con lo que nosotros entendemos, no yo, sino lo que entienden los expertos, lo que va a pasar dentro de 30 años, pues la prevención que se está haciendo en salud, tanto a nivel de nutrición como de deporte, los mayores de dentro de 30 años no serán los mayores que son hoy, ¿vale? Se harán otros mayores, como digo muchas veces, y cuando vemos esas parejas de nórdicos fantásticos que se pasean por Benidorm, ¿no? Pero sí que llegaremos a tener mejor calidad de vida, porque siendo los más longevos, después de Japón en el mundo, también somos el país con mayor cronicidad, con mayor pluripatología y en edades muy tempranas en las que empezamos a tener patologías, consumiendo farmacología, consumiendo sanidad y lógicamente no estando bien, ¿no? Eso desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la accesibilidad, bueno, pues, hemos entrado a unas ciudades que en su momento se crearon para los coches, que se crearon para el tráfico en las grandes ciudades. Bueno, parece que no están muy preparadas para el mayor que puede tener cualquier tipo de dificultad, ya no solo física, sino con deterioro cognitivo, ¿vale? De hecho, pero bueno, vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es que cada vez hay más concienciación, tenemos una legislación sobre accesibilidad física solamente, la pena es que no tienen una gran implementación, pero bueno, sí que se está trabajando, pero se tiene que trabajar mucho más, sobre todo en esa accesibilidad cognitiva para que nuestros mayores puedan deambular por sus ciudades de la forma más, bueno, amigable, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues se le está llamando a hacer las ciudades amables, ¿no? Desde el punto de vista de la familia, pues aquí tocamos, antes las familias no eran solamente mononucleares, como son ahora, o incluso monoparentales, sino que se apoyaban en un entorno mucho más amplio, había círculos mucho más amplios en el apoyo a la familia, en el apoyo al mayor. Eso ya no existe y nos están dejando situaciones que son de verdadera situación preocupante de soledad, que está dando lugar a depresiones y situaciones de salud pública, ¿vale? Pero bueno, el tema para eso también vamos a contrarrestar en que la sociedad mismo está, bueno, reactivándose y está reaccionando a esto conforme a los estilos de vida. Hace unos meses en los que
intervino además vuestro presidente Javier Benavente, perdón, estuvimos trabajando los estilos de vida para los mayores. Y sí que es verdad que hay una gran banda de entidades en la sociedad que ya desde el modelo residencial, que ha sido el primero que hemos tenido en este país, está cambiando y está transformándose en esa atención a la persona, pero también existe, como hay una gran tendencia a la atención domiciliaria y la atención al mayor, y ahí se está haciendo una gran revolución de la asistencia, porque al final lo que todos defendemos es el mayor, conforme a sus circunstancias económicas, personales o familiares, pueda elegir, tenga capacidad de elección para decidir, valga la redundancia, cómo quiere vivir desde el momento en el que empieza a ser una persona dependiente. Todo el mundo nos gusta vivir solos con nuestra familia, pero en el momento que empezamos a tener un cierto grado de dependencia y que necesitamos su ayuda, tenga esa capacidad de elección, ¿no? Que pueda elegir. Lógicamente, uno quiere vivir en su entorno más ecológico, que es su hogar, ¿no? Entonces, pero bueno, sabemos que existen esos formatos de vida que están revolucionando el mercado, aparte de la atención. Y bueno, desde Alares sois una de las empresas que se está trabajando muy activamente y sois pioneros trabajando en la atención domiciliaria y en la atención en el que el centro es la persona, aunque existen otros formatos como es el crowdfunding, otros formatos como son las asociaciones jubilares, en las que se combina la convivencia comunitaria con una atención a las personas que tienen dependencia. Bueno, este mundo, el mundo social de la persona mayor está evolucionando también conforme a todos los datos que también nos estaba contando Luis. Es que estamos cambiando, es que en el momento que dentro de 30 años las personas que lleguen a estar jubiladas son personas que ya no son los perfiles de las familias que están jubiladas hoy. Las personas dentro de 30 años van a ser las dos, hombre o mujer, si han sido familia, las que han tenido la carrera universitaria, los que todos han contribuido a esas pensiones ya no van a tener que ver nada con las pensiones que hasta ahora se están pagando, porque incluso ahora, pues probablemente en la mayoría de los hogares, yo estoy pensando ahora en personas que tienen ahora entre 70 a 80 años, pues tal como estaba formada y se evolucionaba la sociedad, prácticamente era solamente el padre de familia el que trabajaba y la mujer. Hoy día recibe una pensión de viudedad si está sin su pareja o está recibiendo una pensión no contributiva. Eso va a cambiar absolutamente. Por eso otra de las cosas que tiene que cambiar el sistema de pensiones de este país, porque eso va a cambiar absolutamente. Y yo luego quiero hacer como última mención a mi primera intervención, el tema de la soledad. La soledad está siendo algo muy grave, absolutamente, y la soledad está llevando a grandes depresiones. El mundo sanitario, desde el tema, además, desde el ámbito de la salud mental, estamos hablando de psiquiatras y psicólogos, en las que este país todavía tenemos un ratio bajísimo de profesionales que se dedican a esto y los están necesitando, están muy preocupados. Están muy preocupados porque, sobre todo, y haciendo incidencia, dedicándonos a otros ámbitos y otro sector, que también los hay como en los jóvenes, el tema de los mayores directamente está ligado esas depresiones y esa adicción a la salud mental a la soledad. Y la soledad pues es un formato familiar, es un formato social en el que todos tenemos, bueno, pues no culpa, porque la palabra culpa no es, pero sí responsabilidad. Así que, bueno, pues yo al final no quiero dejar malas sensaciones. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es lo que decía Luis, el ser mayor. Yo creo que el envejecer es un lujo. Tenemos que conseguir que no sea una enfermedad y hay que vivir no muchos años, sino que hay que vivirlos bien. Pues sí, vamos a quedarnos con esa parte positiva, claro. Bueno, Mar, vamos después a lo que le comentaba Luis, haremos alguna pregunta sobre el tema que acaba de exponer. Vamos a dejar antes el turno de palabra a Judith Mesa. Judith es responsable del Departamento de Teleasistencia de Alares, es diplomada en Trabajo Social, experta en formación en gestión de llamadas de teleasistencia y terapeuta sistémica familiar. Lleva 19 años como responsable del Departamento de Teleasistencia de Alares, que comentaba, prestando servicio a personas mayores o con discapacidad, mujeres embarazadas en situación de riesgo y mujeres víctimas de violencia de género.
Buenos días, Judith, gracias. Hola, buenos días, Marta, muchas gracias. Pues bueno, yo la visión que os voy a dar es un poco desde lo que yo vivo en mi día a día, en la experiencia desde la teleasistencia y desde Alares, porque al final, después de tantos años, pues comentaros que en Alares somos una red entre todos y somos diferentes departamentos con diferentes servicios que ofrecemos pues desde personas más mayores a personas más jóvenes, ¿no? Al final llegamos un poco a todos. Alares siempre trabaja desde la necesidad del individuo, desde lo que la persona necesita. Entonces, no es lo mismo una persona de 50 años, que es el mayor del futuro, que una persona de 98 años, que tenemos usuarios de teleasistencia con esa edad. Tampoco es lo mismo dirigirte a una persona que vive en una población rural, un pueblecito de Galicia, que una persona que vive en la Plaza del 2 de Mayo en Madrid. Y tampoco es lo mismo una persona con una serie de recursos económicos, como decía Mar, que con otros recursos. Entonces, claro, un poco la idea es poder llegar a todos y ofrecer una serie de servicios para que todo esté cubierto. Evidentemente, desde las empresas privadas estamos haciendo todo lo que podemos y bueno, a la vista está que Alares trabaja mucho con empresas para que esos empleados tengan derecho a una serie de servicios y desde otros servicios como de fidelización para que todos puedan disfrutar de los servicios. Ahora bien, ¿qué es lo que más valora el mayor actual? Lo que yo veo en mi día a día, lo que más valora es estar seguro y tranquilo en su casa. Desde que se le ofrezca un servicio de ayuda a domicilio como una teleasistencia. Pero, sobre todo, cuando hay una emergencia, el recurso sanitario. El recurso sanitario que no llega a tiempo. Actualmente el recurso sanitario que llaman a un centro de salud y no les contestan al teléfono, que quieren ir a su médico de cabecera y está el centro de salud cerrado. Eso se está convirtiendo ahora mismo en un problema para ellos. Te llaman con angustia y desesperación diciendo que no se les está respondiendo en los centros de salud. Al final, el gestor telefónico de teleasistencia lo que hace, bueno, pues es un poco calmar, tranquilizar y hacer todo lo posible para que esta persona esté atendida, llamando a los recursos sanitarios como puede ser el 061 o si tuviera, en todo caso, pues un recurso privado la persona. Cada vez es verdad que hay más personas que tienen mutua o cobertura sanitaria privada. Eso también abre las puertas a que la persona, pues, de alguna manera siempre esté atendida. Pero en casos de emergencia un poco más grave, el mayor da más valor a la sanidad pública. Y otro valor añadido dentro de teleasistencia que ellos valoran muchísimo son las llamadas que nosotros hacemos de seguimiento. ¿Por qué? Porque sobre todo este último año y medio, las situaciones de soledad, las depresiones, todo esto ha ido aumentando. Y el mayor... Y bueno, España no está acostumbrado a acudir al psicólogo ni al terapeuta. No, o sea, esto cuesta, hay que enseñar, la persona tiene que ir aprendiendo y actualmente no está la sociedad todavía acostumbrada a hacerlo. Entonces, desde teleasistencia tenemos una labor muy importante, porque nosotros somos un equipo de psicólogos, trabajadores sociales o personas formadas dentro del ámbito psicosocial y tenemos que hacer frente a esas llamadas que ellos nos hacen de petición de ayuda o porque nosotros les hagamos las llamadas de compañía y de cortesía, que es lo que más agradecen en su día a día. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que nos va a pedir el mayor que ahora tiene 50 años, que podemos empezar ya incluso a ofrecerle servicios? Pues ofrecerle una gama de multiservicios. Ofrecerle desde un botón de alerta en una aplicación en su teléfono móvil para que si le ocurre algo nos pueda llamar e incluso no solamente que nos pueda llamar en caso de alerta, sino que nos pueda llamar y que le ofrezcamos muchísimos más servicios. Pues una mamá que está dando el pecho a su hijo pero le está introduciendo la leche y necesita, por ejemplo, lo que es la leche de farmacia y la necesita urgentemente, o una piretal, pues que pueda llamar a Alares, pulsar el botón y pedirnos ese servicio. Eso lo hacemos actualmente. Pero si esa persona se va acostumbrando con el paso de los años a hacer uso de esos servicios, cuando esa persona tenga 70 años, le será mucho más fácil acceder a esos servicios. El mayor de ahora le cuesta todavía, pero los que entran en etapa de 50 años estamos acostumbrados a acceder a todo a través del móvil.
Entonces, ¿Alares qué ofrece? Pues ofrece desde telefarmacia, servicios de ocio, cambiar una factura de los recibos de teléfono, o me marcho a vivir a Londres y necesito una academia de inglés o colegios para mis hijos, o la universidad de mi hijo, me preocupa, tengo 60 años, pero mi hijo se marcha a vivir a Francia, a un Erasmus, y quiero que luego a la vez pues allí reciba más clases y además un alojamiento. Pues se trata un poco de acercar, ver esas necesidades y que desde empresas como Alares les vayamos ofreciendo toda esa serie de servicios y que ellos vayan viendo que cuando tengan 80 años, Alares le va a seguir prestando esos servicios. Es un poco lo que es la parte que yo veo desde mi punto de vista de teleasistencia. Judith, ¿cómo se produce ese acercamiento? O sea, ¿cómo os introducís para conocer esas necesidades y así que la teleasistencia vaya evolucionando hacia ese nuevo consumidor, que es el que estamos hablando hoy, y que yo creo que en la teleasistencia es en uno de los sectores en los que se aprecia muy claramente? Si hablamos de la teleasistencia tradicional de hace unos años, la del medallón o botón más tradicional, a la que tenemos ahora con las posibilidades que comentabas. Entonces, ¿cómo se produce ese acercamiento a esas necesidades del nuevo consumidor? Esto lo vamos detectando no solo porque hablamos con el mayor, sino porque nosotros también hablamos con los familiares desde teleasistencia. Entonces, desde que la persona solicita el servicio, si lo ha solicitado por fidelización, pues a lo mejor entra solamente directamente el mayor. Pero cuando lo solicitan a través de empresa, a veces nos encontramos con quien contactamos con los hijos. Y en esa conversación que tú mantienes con los hijos, detectas muchas necesidades, ya no solamente la del mayor, sino también la del hijo, que quiere que se cubran una serie de necesidades y con una serie de recursos para ellos también estar más tranquilos y ver que su familiar está atendido, pero que ellos en un momento dado, pues a lo mejor pues también necesitan un apoyo psicológico, hacer una consulta jurídica, y a lo mejor es respecto a lo que es el ámbito familiar, no solamente a nivel individual. Entonces, ahí se produce bastante acercamiento, justo en esas llamadas. Vale, muchas gracias, Judith. Me gustaría, bueno, ya empieza a haber mucho movimiento en las preguntas que están preparando para nuestros ponentes, pero sí es verdad que, bueno, hay un tema importante que he detectado en las tres intervenciones que me parece indispensable y quizá podemos empezar por él, este turno de debate, que es el tema de la soledad. Los tres habéis hecho mención a este tema, que creo que es bueno que hablemos de él. Y hay una de las preguntas que nos acaba de llegar, que precisamente va dirigida a todos los participantes, que es ¿cómo se va a cubrir la situación de soledad que va a subir en los próximos años? Preguntan después si hay una oportunidad de negocio. No vamos a hablar de oportunidad como tal, pues sabemos que en realidad es un fenómeno del que queremos huir, pero sí que podemos hablar de cómo afrontar o cómo la industria va a poder afrontar esos índices de soledad que están creciendo entre las personas mayores. No sé quién de los tres le apetece comenzar el debate respondiendo. Yo, si quieres. Perfecto, Mar. Puedo contestar. Sí, porque sobre todo, bueno, a ver, el tema de la soledad, yo como he hablado, también es un formato familiar y social que nos está llevando a esa situación. Eso tiene una evolución determinada conforme estamos hablando de la intervención de todos estos nuevos sistemas de atención domiciliaria o de atención centrada en la persona. Pero también yo vuelvo a incidir en lo mismo. Aquí en la solución tenemos que tener profesionales. Tenemos que tener profesionales tanto en psicología como en psiquiatría y especializados en salud mental. Es que el otro día además es que estaba leyendo, estoy hablando de memoria, de datos, de ratios que tenemos en Europa y en qué lugar ocupamos en Europa y en el mundo, en España. Pues te estoy hablando que si en el país donde más media hay de psiquiatras hay 20 o 25 psiquiatras a la par que de 15 psicólogos, pues nosotros tenemos un ratio de 9,6, o sea, es decir, conforme a 100.000 habitantes de población, ¿no? Al final, todo esto, pues la administración sabe. O sea, la administración sabe, nosotros llevamos a través de nuestras entidades, nosotros tenemos entidades, la soledad muchas veces es un tema que no se quiere hablar, pero la soledad te lleva al suicidio. Nosotros tenemos entidades que defienden y que están, luchando porque exista la prevención al suicidio, que muchas veces, vuelvo a repetir, la soledad nos lleva a ello y las administraciones pues todavía hacen oídos sordos a ello. Solamente hay dos
dos comunidades en España que han implementado un programa de prevención al suicidio y han demostrado en muy poco tiempo que se reduce en un 25%. Eso tenemos que seguir visibilizando, lo digo aquí porque eso está absolutamente ligado a la soledad y absolutamente también ligado todo a la falta de profesionales que no hay en este país, por ahora mismo deficitarios ante la nueva situación que tenemos, que está ya visibilizándose y que está emergiendo. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. Simplemente la pandemia lo que ha hecho es acelerar una situación que ya estaba, que ya venía, que ya la estábamos denunciando, pero que la ha explosionado. Con lo cual creo que estoy respondiendo también ante, la pregunta de si es, no es que sea una oportunidad de negocio, sino lo que sí que es un sitio, un hueco para que profesionales se puedan dedicar a esto porque falta. Sin duda, sí, también hablaba un poquito Judith de eso. No sé si alguno quiere añadir algo más, si no, tenemos un listado de preguntas que se van animando. Muy rápidamente, como complemento de lo que comentaba Mar, de los problemas que te llevan desde la soledad al suicidio, también te llevan a enfermedades coronarias. Recuerdo, me ha venido ahora mismo a la cabeza una entrevista que le hicieron al cardiólogo Valentín Fuster, de reconocido prestigio mundial. En una entrevista le preguntaron cuál era la principal causa de las enfermedades coronarias y él dijo que era la soledad. Somos seres sociales y cuando vivimos en soledad, lo primero que se resiente es el corazón, ¿no? Entonces, por encima de otros factores, como puede ser la dieta, o puede ser el tabaco, puede ser el estrés, es la soledad, ¿no? Yo coincido con lo que decís y diría como alternativa pues varias cosas rápidamente. En primer lugar, conciencia social. Es decir, debemos de mentalizarnos, de ser capaces como sociedad de atender a las personas que viven solas, no solo los mayores, pero sobre todo los mayores y en la medida en que podamos pues participar en iniciativas para combatir la soledad y estar mentalizados de que es un problema muy, muy serio, ¿no? En segundo lugar, las propias administraciones públicas que impulsen políticas sociales que combatan la soledad de las personas y sobre todo de los mayores. Y en tercer lugar, la utilización de la tecnología. En la medida en que, lo hemos visto en la pandemia también, ¿no? Cuántos mayores, incluso los que estaban en las UCIs, a través de las pantallas, ¿no? Se ponían en comunicación, ¿no? Pues incentivar esa comunicación a través de la tecnología también ayuda. No digo que sea la panacea ni la solución, pero es un medio más para ayudar a que el mayor no se sienta solo, sino que vea que alguien y le vea y le oiga y vea su propia imagen a través de las pantallas, ¿no? Ahora he visto también que entra una pregunta, un planteamiento, una sugerencia sobre robots que acompañan a las personas solas. Bueno, es también otra manera, otra vía para poder paliar, ¿no? Tenemos que buscar muchas soluciones y yo creo que la tecnología en sus distintas variantes es un apoyo fundamental para combatir la soledad. Bueno, yo quiero decir, a lo mejor es un poco diferente al planteamiento que se está haciendo. Sí que es verdad que el mayor de ahora se detectan muchas situaciones de soledad, pero si nos vamos un poco a lo que hemos venido un poco también a hablar de las personas de 50 años, bajo mi punto de vista se está trabajando la persona de 50 años o de 45 que empezamos ya a hacer cosas por nosotros mismos, ¿no? Y a cuidarnos más. Creo que si vamos trabajando más desde la prevención, es decir, ya vamos buscando todos un bienestar emocional, desde una comida sana, desde un cuidado personal. La gente va más a terapia, hace yoga, hace meditación. Creo que todos esos factores también están haciendo que el bienestar emocional del futuro sea quizá, a lo mejor es que yo soy muy positiva, sea un poquito diferente porque ya estamos preparándonos. Este año y medio no ha servido para darnos lecciones. Hay personas que está claro que no han aprendido nada, pero creo que otras sí que han aprendido y sí que estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a cuidarnos. Entonces, desde las administraciones públicas, un poco lo que dice Mar, es desde donde hay que empezar a hacer, transmitir, llegar
a todos para que desde la prevención y desde el cuidado personal haga que a futuro la situación de soledad, que las habrá, porque habrá siempre personas que vivan solas, que se encuentren con determinadas enfermedades que les hagan no vivir con la calidad de vida que ellos quisieran, lo lleven de otra manera. Hablan por ahí de robots, yo hablo de teleasistencia, evidentemente, y creo que la teleasistencia es algo, un recurso básico que al de los 50 años no quiere que le llamen todos los días y le pregunten qué tal está, pero cuando tenga los 70 sí que lo va a utilizar y le va a gustar que le llamemos para paliar la soledad. Uh-huh. Bueno, pero está bien, decías que tu visión era distinta, pero precisamente es el enriquecimiento que tenemos con este tipo de encuentros, ¿no? Que cada uno podamos exponer en un mismo tema, pues nuestro punto de vista y además tenemos a mucha gente opinando sobre el tema, o sea que me gustaría, vamos a ver, por ir por un poquito de orden, hay una primera pregunta que lanzaban para Luis sobre, en concreto, la Silver Economy. Dice, la Silver Economy llega al público llega al público actual con un mayor poder adquisitivo. Es lógico el esfuerzo de la industria por alcanzar estos mercados, pero en el futuro las personas senior serán los actuales millennials. Llegarán con contratos más precarios, menos capacidad de ahorro, sin vivienda, menos familia. ¿Tendrá sentido hablar de Silver Economy y de llegar a un target con un poder adquisitivo muy bajo? Preguntan Luis, y es para ti. Muy bien, gracias Marta. Pues yo contesto que sí que tiene sentido rotundamente hablar de Silver Economy porque en España particularmente vamos a ser el país con mayor índice de esperanza de vida a nivel mundial, ¿no? Para el año 2030 la Universidad de Washington estima que España será el país número uno en longevidad, ¿no? Entonces hablar de Silver Economy en un país longevo tiene todo el sentido. Dicho esto, yo no me gusta y no quiero ser futurólogo. Además, está más que demostrado que todos los expertos mundiales en predecir tendencias de qué va a ocurrir dentro de no sé cuántos años en la sociedad, desde todos los puntos de vista, cuando llega a esa fecha y se pasa a revista, casi nada de lo previsto se ha cumplido, ¿no? Pero yo en lo que sí creo es en la capacidad que tiene el ser humano en adaptarse y en encontrar soluciones a los problemas con tiempo, ¿no? Entonces, yo niego la mayor. Hoy es cierto que los millennials están en las condiciones que dice quien hace la pregunta, totalmente de acuerdo, pero dentro de 30 años quizás no sea así. Quizás en los próximos años vayamos encontrando soluciones económicas, nuevos empleos, nuevos nichos de mercado, sobre todo la economía del conocimiento y la economía digital, basada mucho en la formación y en la adaptación a la situación actual que demanda el empleo, y yo confío en que esto sirva de estímulo a la situación precaria actual para mejorarla y que dentro de 20, 30 años, cuando los millennials ya sean silver, estén en otras condiciones diferentes. Y por último, gracias también a la cultura que tenemos en España, que decía antes, del ahorro en vivienda, pues estas personas probablemente heredarán las viviendas de sus mayores el día de mañana y podrán hacer líquido, como decía antes, buscar soluciones financieras que complementen los ingresos que tengan, ¿no? Y todo eso saldrá también desde la Silver Economy. Entonces, creo que hay que lanzar un mensaje positivo y de creer en la capacidad que tenemos como especie, como ser humano, de adaptarnos y de encontrar soluciones. Yo confío en que así será, pero desde luego España encabezará el ranking de la esperanza de vida dentro de unos años, y eso es Silver Economy sin ningún lugar a duda. Sí, supongo que la clave un poco también es precisamente enfocar todo lo que estamos hablando hacia la oportunidad, ¿no? No hacia el dudar si a lo mejor no tiene sentido, sino confiar en que sí tiene sentido y que por eso estamos trabajando. De hecho, los que estamos aquí lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo y lo estamos viviendo con nuestros familiares mayores, o sea que estoy de acuerdo en ese mensaje en clave positiva. Va a ser imposible hacer todas las preguntas que tenemos. Tenemos por aquí una pregunta, por ejemplo, para Judith, de una persona que además tiene contratados los servicios de Alares, y dice, ¿qué tendencias sobre ocio, tiempo libre, felicidad y satisfacción se abren para la industria del mayor? Es interesante también, la industria puede abarcar también, pues nos hablaba también Luis, también de ocio y me preguntan por ese tema. Judith.
Bien, bueno, desde Alares nosotros lo que ofrecemos, tenemos un servicio que se llama Mi Asistente Personal, que la persona cuando llama puede pedir lo que quiera y nosotros se lo gestionamos. Entonces, sí que hay muchas personas que solicitan, por ejemplo, bueno, ahora es verdad que esto se ha quedado un poquito parado, pero por ejemplo, entradas para ir al teatro, reservas de billetes de tren porque se marchan de viaje, se quieren ir a Francia a hacer un recorrido y nosotros se lo planificamos todo adaptado. Si son personas que con discapacidad, para que sean sitios accesibles, o personas que llevan un perro, pues también para que ellos puedan estar cómodos, o personas con problemas auditivos para que puedan llevar un intérprete. Desde Alares acercamos todo lo que ellos necesitan, los recursos que necesitan, los ponemos a disposición de la persona, desde la persona más joven a la persona más mayor, y nos vamos dando cuenta que cada vez hay más personas mayores que nos llaman y nos piden oferta de ocio y que nosotros se lo podemos hacer llegar. Muchas gracias, Judith. Mar, tenemos una pregunta. Perdón, ¿me pedía la palabra, Mar? No. Le iba a decir que tenemos una pregunta también interesante sobre el modelo de residencias, que preguntan ¿qué alternativas para el cuidado de mayores hay? ¿Qué propuestas en el domicilio, viviendas compartidas recomendaría? Es una pregunta muy amplia, Mar, pero quizá sí que nos pueda perfilar algo. Bueno, sí, lo he comentado quizás un poco antes en la parte primera cuando he hecho la ponencia, pero que yo me gustaría levantar una bandera también por el ámbito residencial. Vamos a ver, ha sido absolutamente denostado durante la pandemia. Ha fallado el derecho a la sanidad universal. No ha habido derivaciones hospitalarias de nuestros mayores hacia los hospitales públicos. Ha habido descoordinación sociosanitaria. Se han retrasado, por supuesto, no tenían EPIs como nadie, pero tampoco los tenían ellos. Ha habido una descoordinación política absoluta. Ha habido falta de personal. Y sobre todo ha habido un daño en reputación al sector muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Aunque yo también sigo creyendo lo que he dicho antes, la tendencia ante el cuidado en el lugar más ecológico del mayor. Porque las residencias de hoy en día no tienen nada que ver con las residencias que se nos han mostrado en televisión. De verdad. O sea, lo digo porque además es que he sido directora de un centro durante muchos años. Entonces, los centros de mayores es verdad que tienen que evolucionar, que tienen que ir que tienen que transformarse, siguen ellos apostando por ser hogares, no son centros sanitarios, no son centros para atender al mayor. Pero tengo que levantar una bandera. Te puedo asegurar que hay una parte de los mayores que siempre van a tener un hueco. Van a ser perfiles que van a tener un hueco en los centros residenciales. Porque hay perfiles de mayores tremendamente dependientes, con unos grados de dependencia increíbles y necesitan mucha más asistencia que la que pudieran tener en otro lugar. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Estoy defendiendo las residencias? No, estoy defendiendo todos los formatos. Creo que tampoco debemos de desechar el formato residencial. El formato residencial está evolucionando también, está trabajando en ese, bueno, en eso que estamos, bueno, definiendo, y el eslogan que tiene que ser nuestra bandera, que es el trabajar alrededor de la persona y de las necesidades que tiene. Pero probablemente las personas es que yo estoy pensando con nombres y apellidos. Entonces, claro, lo que yo conozco en el mundo residencial son, por un lado, personas que han decidido dejar sus casas e irse libremente y son válidos, pero la gran mayoría son personas tremendamente dependientes. Con un Alzheimer que hoy existe y que no lo hemos tocado aquí porque tampoco tocaba hablarlo, y que desgraciadamente va en aumento, ¿vale? Porque todo lo que estamos hablando no va reñido con que tenemos pues, un problema en la longevidad que todavía está sin atajar, que es el Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, hay perfiles que deciden sus familiares o ellos, en muchos casos son grandes perfiles, no lo pueden decidir ir al ámbito residencial. Vuelvo a lo que terminábamos diciendo de CED, que cualquier formato, lo deseable sería que cualquier persona mayor pudiera elegir el formato conforme a sus circunstancias. Y por eso he hablado de la atención domiciliaria, que creo que es verdad que la atención domiciliaria está revolucionando el mercado. La atención domiciliaria está solicitando la profesionalización de las personas que atienden en los hogares, está solicitando, lógicamente, que esos costes
para que no les supongan tan costosos a las familias, puedan acceder, con lo cual la administración tiene que colaborar en esto. Y tenemos buenos formatos como los que hemos comentado del crowdfunding, en las que son cooperativas, bueno, esto puede ser, son empresas que montan pues como centros de edificios o de bungalows, en los que hay servicios básicos de atención médica, de atención de fisioterapeutas, incluso asistencia, gente que te lleve la compra, ¿no? Pero luego también tenemos el formato de las asociaciones jubilares, que tienen un grado más de atención a la dependencia, en el que las empresas de atención domiciliaria también pueden trabajar con esas asociaciones cooperativas que se llaman asociaciones jubilares. Yo vuelvo a repetir, yo creo que yo no puedo recomendar a cada persona y a cada familia no lo puedo, no puedo recomendarlo. Yo creo que cada familia, con sus circunstancias, tanto personales como físicas, como estructurales, como económicas, que tenga la capacidad y la facilidad de poder elegir qué formato quiere. Precisamente, y supongo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí hoy, también los que están detrás de la pantalla, en esos distintos formatos precisamente es el mensaje clave que intentamos lanzar hoy en día en el sector, de no ver a las personas mayores como un grupo homogéneo que quiere lo mismo, que necesita lo mismo, sino como cualquier otro grupo heterogéneo. O sea, hay personas que necesitará ese modelo residencial y les convenzca y les adapte a sus circunstancias, y otros pues prefieran otro, igual que las distintas modalidades de teleasistencia, de atención domiciliaria, incluso de acompañamiento. Hay gente que con una llamada prácticamente soluciona su situación y otros necesitan... Sí. Claro. No, es que además sobre todo quería decir que, claro, no tiene nada que ver el mayor de hoy que tenga... que esté con un deterioro cognitivo y tenga más de 80 años, que tenemos muchos, ¿vale? Que a lo que estamos hablando, que ojalá, es decir, es la prevención de los que hoy tenemos 50 y 60 años. O sea, es que lo he dicho antes, es que vamos a ser otros mayores, vamos a ser diferentes. Yo por lo menos confío en ello, en que la prevención, tanto en alimentación como en deporte, como en formatos de vida, haga que seamos otros mayores, ¿no? Entonces, yo cuando me refiero a estos casos de dependencia, ya estoy pensando en ese perfil que desgraciadamente existe, que son las personas dependientes, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, con una enfermedad que va en alza, desgraciadamente, y que, bueno, yo espero que algún día se pueda controlar, que es el Alzheimer, y que nos lleva a esas asistencias mucho más, de más intervención, ¿no? Pues la verdad es que tenemos 3 minutitos, en estas cosas el tiempo apremia y no nos podemos extender más de estos 3 minutos que nos quedan, o sea que en realidad tenemos o 1 minuto para cada uno, o a lo mejor alguien quiere utilizar los 3 para resumir un poco, bueno, pues lo que hemos expuesto aquí esta mañana. Quien quiera tomar la palabra de los 3, porque no nos da tiempo a realizar otras preguntas. Sí, Luis. Yo 1 minuto nada más o menos, simplemente abogar por considerar a los seniors y a los silvers como generadores de riqueza para toda la sociedad. Yo creo que ya está bien de considerar a los seniors, y cuanto más seniors sean de edad, peor en este sentido, solo como generadores de gasto en pensiones, gasto en sanidad, gasto en dependencia y servicios sociales. Eso es cierto, es una realidad, pero se nos olvida considerar a los seniors como generadores de reactivación económica. Y esa bandera creo que es necesario y muy necesario tenerla en cuenta, ¿no? Recientemente apareció un estudio de una de las principales organizaciones de mayores de España que ponía de manifiesto que habitualmente casi 4 millones de mayores de 65 años ayudan económicamente a sus hijos y a sus nietos. Es una prueba más de lo que estoy diciendo. Los seniors están contribuyendo de una forma activa a generar riqueza, a generar consumo, a generar ingresos para todos. Y esto es lo que yo quiero poner en valor y quiero que cada vez se escuche más. Y es mi aportación en este minuto. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues yo una frase básica, así un poco de todo lo que recoge lo que es la teleasistencia, pues que bueno, nosotros desde teleasistencia, los profesionales que estamos, desde la empatía y desde la escucha activa, pues acercamos nuestra humanidad y sobre todo pues hacemos llegar a través de la tecnología
la seguridad y la protección al mayor en su domicilio. Muchas gracias, Judith. Y Mar, ¿te quedan? Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lamento todas las preguntas que han quedado sin responder, pero en cualquier caso los ponentes también las han estado leyendo y cualquier cuestión, también he visto un intercambio de correos, o sea que estamos todos en contacto. Y bueno, tenemos que terminar. Quería dar las gracias a Alares por organizar este encuentro que se enmarca dentro del Observatorio Alares, que organizan encuentros digitales y jornadas de este tipo. Espero que nos volvamos a encontrar en alguno de ellos y muchísimas gracias por permitir que Entre Mayores haya estado aquí como medio de comunicación para moderar este yo creo, muy interesante debate y que nos quedan muchas cosas por tratar. Muchas gracias. Muchas gracias a Alares y a todos los asistentes. Gracias. Hasta Buen el día, próximo. adiós. Gracias. Gracias.